Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Como siempre me da mucho gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso, el canal de la Unión les da la más cordial bienvenida y me invitamos a que se quede con nosotros en este momento. Está dando inicio esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera. Le comento, estas Comisiones Unidas se han declarado en sesión permanente a partir del pasado 4 de junio, cuando se aprobó este acuerdo que presentara el Partido Acción Nacional en la voz del senador Vega Casillas, donde se estableciera una nueva ruta y unas nuevas fechas para poder llevar a cabo el desahogo y el dictamen, la discusión relativa a las leyes secundarias en materia energética. Hoy precisamente se retoma este trabajo y se prevé que sea discutido y analizado el día de hoy en la ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos toca otras leyes importantes como es algunas reformas para la ley minera, así también reformas a la ley de inversión extranjera y la ley de asociaciones público-privadas. Estamos dando inicio a lo que será esta discusión. Gracias por acompañarnos. Con fundamento en el artículo 103, numeral 2 del reglamento del Senado de la República, solicito a la Presidencia y ordena a la Secretaría de lectura a los artículos 199, 200 y 187 del reglamento del Senado de la República. Con mucho gusto, senador. ¿Los lees? Es este, ¿no? Sí, 103. No, dijo 103, 199, 200 y 187. 199, 200 y 187 del reglamento del Senado de la República. El 103 no. El Sí, 103 del no. artículo 103, numeral 2 del reglamento. 103, numeral 2. Con fundamento en el 103, numeral 2 de nuestro reglamento, le solicito que se lea el 199, 200 y 187 de nuestro reglamento del Senado de la República. En ese orden. Sí. Secretario, si me hace favor. 199, 200 y 100. En ese orden, ¿verdad? Artículo 199. Los debates en lo general se refieren a la totalidad o sentido fundamental del dictamen y se sujetan a lo siguiente. Primero, una vez leído o presentado el dictamen conforme lo señala el artículo 196 de este reglamento, o bien se haya dispensado la lectura, si hay voto particular respecto de todos sus elementos, su autor o uno de sus autores expone los motivos y el contenido del mismo. 2. De haber acuerdo para ello, se expresan las posiciones de los grupos parlamentarios. Las intervenciones se realizarán en orden creciente al número de integrantes de cada grupo. Tercero, a continuación el presidente formula la lista de oradores en contra y otra a favor del dictamen, las da a conocer al Pleno. De no inscribirse ningún orador, se pone de inmediato a votación. Cuarto, de haber formado listas, los oradores intervienen alternativamente en contra y a favor, inicia el primero registrado en contra. Quinto, cuando han hablado hasta 5 oradores en contra y 5 a favor, el presidente informa sobre quiénes han intervenido, así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo, y consulta al Pleno si el asunto ha sido suficientemente debatido o no. Sexto, si el Pleno considera que sí, el presidente declarará concluido el debate y ordena proceder a la votación. Séptimo, si el Pleno responde que no ha sido suficientemente debatido, continúan las intervenciones pendientes. El presidente repite la consulta cuando han intervenido 3 oradores más de cada lista y así en lo sucesivo. Octavo, cuando únicamente se registran oradores para intervenir en un solo sentido, pueden hacerlo hasta 2 de ellos. Al concluir, el presidente procede conforme a lo indicado en la fracción quinta de este artículo y de acuerdo con la respuesta del Pleno continúa una intervención más y así sucesivamente, o se declara concluido el debate y el dictamen se somete a votación.
Y noveno, cuando se agota la lista de los oradores registrados, el presidente declara concluido el debate en lo general y se procede a la votación del dictamen. 200, artículo 200. Concluido el debate en lo general, el presidente abre el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, las cuales serán objeto de debate y votación en lo particular. 2. El presidente informa al Pleno sobre los artículos reservados o las adiciones propuestas, así como los votos particulares que se refieren a artículos o apartados específicos del dictamen. 3. Inmediatamente ordena someter a votación en un solo acto el dictamen en lo general y los artículos no reservados. Artículo 187. 1. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de Comisiones Unidas se aplicarán en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. 2. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Presidente. Solicito se dé lectura al punto primero del acuerdo de la Junta Directiva de estas Comisiones Unidas de fecha 4 de junio del 2014, que modifica el resolutivo cuarto aprobado el 29 de mayo del mismo año. Con mucho gusto, lo estoy pidiendo a la Secretaría Técnica. ¿Tienen el punto de acuerdo? El punto de acuerdo. ¿Me puede repetir qué párrafo, senador? Con gusto. Que se dé lectura al punto primero del acuerdo de las juntas directivas de estas Comisiones Unidas de fecha 4 de junio del 2014, que modifica el resolutivo cuarto aprobado el 29 de mayo del mismo año. Sí, nada más que lo que están ellos. El punto primero del resolutivo, ¿verdad, senador? ¿De acuerdo? Dice, primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan modificar el primer párrafo y adicionar un tercer párrafo del resolutivo cuarto del acuerdo de referencia para quedar como sigue. Cuarto, las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo se realizará dentro del periodo comprendido entre el 10 y el 23 de junio del presente año conforme el orden siguiente. ¿También quiere que lea el cuadro? Dictamen primero, iniciativa de ley por el que se expide la ley de hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la ley de inversión extranjera, ley minera y la ley de asociaciones público-privadas. Dictamen 2. Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de la industria eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la ley de la industria geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la ley de aguas nacionales. Dictamen tercero. Iniciativa de decreto por el que se expide la ley de petróleos mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con la misma. Dictamen cuarto, iniciativa de decreto por el que se expide la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la ley orgánica y de la Administración Pública Federal. Iniciativa de decreto por el que se expide la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos. Fechas de análisis y discusión
del 10 al 23 de junio del 2014, una vez concluida la discusión de los 4 proyectos de dictamen por los integrantes de las comisiones unidas en un plazo no mayor de 48 horas, se someterán a votación. Gracias. En términos de lo que se ha dado de lectura, les solicito que nos ajustemos estrictamente a lo establecido en la normatividad y en consecuencia se precise que la discusión en esta comisión del día 10 al 23 de junio del año en curso será solamente en lo general, de acuerdo a lo que ustedes han leído, toda vez que la discusión en lo particular debe llevarse a cabo con posterioridad a la votación en lo general. ¿Es cuánto? Señor senador, con todo respeto, en los términos de lo que usted ha solicitado que se dé lectura y que así lo hemos hecho, solo que le quiero recordar que los artículos 199 y 200, que usted aludió para su lectura, son reglas que se aplican en el desarrollo del Pleno. Y el acuerdo que tomamos y que fue votado el 26 de mayo y adicionado el 4 de junio, está basado en los artículos específicos para el trabajo de comisiones. Si usted me lo permite, y si los compañeros restantes así también me lo permiten, nosotros vamos a leer el procedimiento al que nos vamos a ajustar basándonos en el acuerdo que ya fue aprobado, que creemos que es sobradamente mayor en las expresiones que contiene que los artículos que usted ha citado. Entonces, si usted nos lo permitiera desahogar el procedimiento en términos del que nos hemos dado y que ya fue aprobado tanto en el seno de las mesas directivas de ambas comisiones como en el seno de la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos Primera, está ajustado conforme a las normas que el propio reglamento establece para tal efecto. Por lo que hemos votado la dispensa de la lectura del acuerdo y, si ustedes me lo permiten, proseguiré con el desahogo de la orden del día. Pero yo les recuerdo nada más que ningún acuerdo puede estar por encima del reglamento. No, de ninguna manera es así. Entonces, hay que evitar que se altere el procedimiento de análisis y discusión previa a que se debe de desarrollarse para elaborar el proyecto o proyectos de dictamen. El senador Barbosa. A ver, yo quiero referirme al contexto general. Dice el acuerdo de este que ya fue leído, a que se refirió el proponente de la moción, dice el acuerdo el primero y se refiere cuarto. Las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera acuerdan que el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo se realizarán del periodo comprendido de 10 al 23. Es así, ¿verdad? Sí, señor senador. Es como fue resuelto por estas Comisiones Unidas. Primera observación, es una referencia al análisis y discusión sin referirse si es en lo general o en particular. Solamente se refiere a análisis y discusión sin que se diga si es en general o en particular. Y voy a dar lectura, que lo puedo pedir que lo haga la Secretaría, pero para evitar esos procedimientos. El artículo 187 del reglamento, por favor, si nos ponemos atención, dice: en las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de Comisiones Unidas, se aplican en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º de este reglamento. Cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las Comisiones Unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Es decir, las disposiciones que regulan la discusión y votación dadas para el Pleno son aplicables para las sesiones de Comisiones Unidas. Eso es de todos conocido y es la regla como se desahoga esa discusión. ¿De acuerdo? Así es que estamos nosotros en presencia de un procedimiento para esta sesión de Comisiones Unidas igual que está previsto como si fuera para Pleno. Discusión en lo general, cuando concluye la discusión en lo general, ¿sí?, se hacen las reservas en lo particular, se vota en lo general
y después se inicia la discusión en lo particular. Puede ser que sea un asunto solamente de que los presidentes de las comisiones, en nombre de las mesas directivas, nos expliquen el alcance de este acuerdo. Lo que nosotros podemos solamente es entender y aceptar es que cuando este acuerdo se refiere a un periodo de análisis y discusión, el estatus en el que quedará la discusión solamente es en lo general. No puede irse a un análisis y discusión en lo particular hasta que no hubiere una votación en lo general. No puede irse. Este acuerdo no es un acuerdo especial de procedimiento para esta sesión, ¿sí? No lo es, pero tampoco, aunque lo fuera, no puede violentar las reglas generales de lo que es la discusión en lo general y las votaciones respectivas en lo general, discusión en particular y eso. Así es que está muy clara, yo creo que seguramente vamos a entendernos pronto cuando se acepte por estas comisiones unidas de que el estatus en el que puede quedar la discusión en este periodo solamente es agotando la discusión en lo general de los dictámenes, de los 4 dictámenes de que van a ser objeto en esta parte del proceso legislativo. Parece que me expliqué correctamente lo que estoy planteando, ¿sí? Sí. Digo, entonces está entendido, ¿no? Eso sí, yo énfasis. Muchas gracias, señor senador. en mi ¿Me participación. permitiría, usted dio lectura al artículo 187, pero dio lectura, si no escuché mal, señor senador, a la primera fracción y omitió la segunda, si me permite darle lectura. El artículo 187 dice: en las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de comisiones unidas, se aplicará en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. Fracción segunda: cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las comisiones unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. También me permitiría, señor senador, con el mismo respeto, leer el artículo 149, fracción primera y fracción cuarta, si usted me lo permite. El artículo 149 dice: en las reuniones de comisión, el presidente de la Junta Directiva conduce las discusiones con el auxilio de los secretarios. Fracción primera, numeral 1 es el que acabo de dar lectura, numeral 2. Para el desarrollo de las discusiones de los integrantes de la comisión, hacen uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Fracción primera: quien presente un proyecto de dictamen o resolución hace una intervención inicial hasta por 15 minutos. De ser necesario, la comisión puede ampliar dicho lapso. Fracción cuarta: los senadores pueden reservar artículos de un proyecto de dictamen o resolución para su discusión en lo particular. En este caso, el tiempo máximo de cada intervención es de hasta 10 minutos. Yo quisiera, y el artículo, la fracción quinta que me señala el senador Gracia: concluida la discusión de un proyecto de dictamen o resolución, se procede a su votación. A mí me gustaría, senador Barbosa, senador Mayans, si ustedes pudieran permitirme, junto con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primera y auxiliado por los secretarios, el que pudiéramos dar lectura al procedimiento que vamos a seguir, que tiene su sustento en el acuerdo que fue tomado en mayo y modificado el 4 de junio, para que podamos demostrarles que sobradamente se está cumpliendo con el reglamento del acuerdo que fue adoptado. ¿Le parece? Ok. Déjeme ver dónde me perdí. Muchas gracias. Esta presidencia desea hacer del conocimiento de los presentes. Esta presidencia desea hacer del conocimiento de los presentes que ayer 9 de junio se recibió comunicación. Es un asunto para desahogar de algo que solicitó el senador Zoe Robledo, que creo que es importante dar a conocer.
Se recibió conocimiento del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, por el que se comunica lo siguiente. En atención a la solicitud de los integrantes de las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que realizan mediante escritos del 29 de mayo y su alcance de 2 de junio, ambos del 2014, por el que se requieren que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Gobernación y el canal del Congreso de la Unión para que se dé la mayor difusión posible al proceso de dictaminación de las iniciativas de la legislación secundaria en materia energética, tanto en los medios de comunicación social como en el canal del Congreso. Se hace de su conocimiento lo siguiente, que mediante oficio DGPL 2RA2A 14 y DGPL 2R2A 15, dirigidos respectivamente al licenciado Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación, y al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, se dio cumplimiento a dicha solicitud. Al respecto, se anexa copia de los acuses de recibos de los oficios antes citados. Atentamente, senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. En el oficio se marca copia al senador Alejandro Encinas, al doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios, y al senador Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativas Primera. Compañeros senadores, en este momento vamos a proceder a distribuir copia de la comunicación que acabamos de leer, con el objeto de que todos ustedes conozcan su contenido. Entramos en materia del punto que estamos discutiendo. Toda vez que estamos en sesión permanente, no se aprobaría el acta de la reunión anterior en términos del artículo 148 de nuestro reglamento, por lo que pasaríamos inmediatamente a discutir el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Para tales efectos, y con el ánimo de que nuestra discusión sea ordenada, esta la realizaremos de los siguientes términos. Primero, en las reuniones de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, los presidentes de las comisiones dictaminadoras conducirán las discusiones con el auxilio de los secretarios de ambas. Segundo, para el desarrollo de las discusiones, los integrantes de las comisiones harán uso de la palabra bajo las siguientes reglas. Primero, con base en el acuerdo tomado por las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras el pasado 4 de junio del presente año, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera llevarán a cabo el análisis y discusión de los respectivos proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas señaladas en el resolutivo tercero del acuerdo dentro del periodo comprendido entre el 10 y el 23 de junio de este año. Segundo, los horarios de las reuniones de las Comisiones Unidas serán en un horario matutino comprendido de 11 horas a 2 de la tarde y vespertino de 17 a 20 horas de lunes a viernes, y en caso de que la discusión de los respectivos proyectos de dictamen se prolonguen, se habilitará previo acuerdo de las Comisiones Unidas los días sábados y domingos y se podrán modificar los horarios establecidos. Tercero, al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por 5 minutos. Cuarto, una vez agotadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, se abrirá la discusión en lo general, para lo cual habrá 2 rondas de participaciones de aquellos senadores o senadoras que deseen hacer uso de la palabra en el orden siguiente. A. El presidente formulará una lista de oradores en contra y otra a favor, y las dará a conocer a los integrantes de las Comisiones Unidas. B. Se abrirá un primer registro de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra en contra y a favor del proyecto de dictamen hasta por 10 minutos. C. Los oradores registrados intervienen alternativamente en contra y a favor. D. Una vez agotada la lista de oradores, se abrirá el registro para la segunda ronda de participaciones de los senadores hasta por 10 minutos. E. Una vez que hagan uso de la palabra quienes lo han solicitado, el presidente consulta si el asunto está suficientemente discutido. En caso de que el asunto no se encuentre suficientemente discutido,
se procederá a abrir las rondas de intervenciones que sean necesarias hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido en lo general. Quinto, agotada la discusión en lo general, se procederá a abrir la discusión en lo particular, para lo cual los senadores que así lo deseen podrán reservar por escrito o de viva voz los artículos que quieran discutir. Se abrirá un registro de las reservas recibidas y se procederá a dar el uso de la palabra a los senadores para que presenten en bloque sus respectivas reservas hasta por 15 minutos. Sexto, una vez presentado cada bloque de las reservas, se pondrán a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas cada artículo presentado si se acepta para su discusión. Séptimo, en caso de que se acepten para su discusión, se abre un registro de oradores en contra y otro a favor. Octavo, cuando han hablado hasta 3 oradores en contra y 3 a favor, el presidente informa sobre quiénes han intervenido, así como los nombres de los inscritos pendientes de hacerlo, y consulta a los presentes si el asunto ha sido suficientemente discutido o no. Noveno, si las comisiones consideran que sí, el presidente declara concluida la discusión del artículo reservado. Décimo, si las comisiones responden que no ha sido suficientemente discutido, continúan las intervenciones pendientes, el presidente repite la consulta cuando han intervenido 3 oradores más de cada lista y así en lo sucesivo. Onceavo, concluida la discusión del proyecto de dictamen, se procederá a declarar un receso. Es cuanto, compañeras y compañeros senadores. Esto está basado estrictamente en el reglamento, está basado en el acuerdo que nos dimos a finales de mayo, que fue votado a favor y en contra, pero por una amplia mayoría, y está fincado y sustentado también como fue hecho el acuerdo modificatorio de 4 de junio. Senador Barbosa y el senador Robledo. Este planteamiento, que por cierto debe ser sometido a discusión de los integrantes de las Comisiones Unidas. En eso estamos. ¿Sí? A discusión y a votación, esta propuesta reglamentaria de este procedimiento, digo que entonces hay que empezar a discutir ella. No, hay un acuerdo general, no había una especificación como lo está haciendo el presidente. Entonces este es un planteamiento nuevo que hay que discutir y hay que votar. ¿Sí? Esa es la primera observación. Y la segunda es, no se puede violentar el acuerdo, no se puede acordar la violación de la ley. Así de simple. No pueden las Comisiones Unidas ni el Pleno del Senado acordar la violación de la ley. Y esta es una violación de la ley que pretende evitar una votación en lo general y seguirla. ¿Reservas en lo particular de qué? Si no se vota en lo general. Primero se vota en lo general los artículos no reservados, porque inclusive podría ser el caso que se reserven todos y cada uno, ¿no? Entonces ya no tendría razón una votación en lo general, pero aquí lo que se pretende es llevar a una votación, a un periodo de votación de 2 días, una vez concluido el periodo de 13 días de análisis y discusión, de esa forma, de esa manera. Así es que yo lo que de verdad les pido es que mantengamos este nivel de intervención en esta discusión tan importante, cumpliendo la ley, cumpliendo el procedimiento que establece. No ganamos nada acordando la violación de la ley, del reglamento, ¿sí? Cuando lo que se pretende es evitar una votación. A ver qué día imponemos esta práctica parlamentaria que no ha existido nunca, porque luego pueden decir que en el derecho parlamentario la práctica, la costumbre es una fuente. No ha existido. Nunca hay un antecedente en donde se haya empezado a discutir en lo particular sin antes haber votado en lo general. Les pido la reflexión a todos ustedes. Entonces, esa va a ser nuestra insistencia. No vamos a admitir un procedimiento especial así. No lo vamos a admitir porque violenta la ley, y ustedes lo saben que violenta la ley. No necesito yo convencerlos. Apelo a su conciencia, apelo a su integridad como personas. Así es que, presidente, lo primero sería
poner a consideración este reglamento que hoy está presentando y por lo cual empecemos a debatir. Senador, así lo estoy haciendo. De hecho, por eso pedí el que me permitiera usted leer el procedimiento que estamos proponiendo. Yo nada más, para hechos, para darle la palabra al senador Zoé Robledo. Presidente, una moción muy elemental, que se reparte el texto, ¿no? El texto El texto de lo que leyó usted. Con mucho gusto. ¿Sí? Le pido a la Secretaría Técnica que lo reparta lo más pronto posible. De inmediato lo hacemos y incluso para dar tiempo, senador Barbosa, y para hechos, solo permítame, senador Barbosa, permítame para hechos volverle a leer el artículo 187 por el que no creemos que estamos violando la ley. Está bien. El artículo 187 en su numeral 2 dice: cuando la circunstancia para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran, las comisiones unidas pueden acordar un formato especial para la formulación y discusión de un dictamen. Y segundo, usted ha señalado que nunca antes se ha hecho. Yo solo le recuerdo el procedimiento que por volumen y por ser diferentes ordenamientos legislativos que estaban interrelacionados, un procedimiento prácticamente similar se siguió en la discusión y aprobación en comisiones de la legislación de la reforma financiera. Entonces, así como que nunca, creo que no es el caso. No fue así, ¿eh? Yo le daría el… No fue así, perdón, pues no quiero… Si me permite. No fue así. ¿Quiere usted la palabra para hechos? Con mucho gusto. Adelante. Sí, no fue así. Así es que no es un antecedente que pueda servir hoy para fundamentar que así se desahogue. Y insisto, lo que está planteando ya es un procedimiento especial en términos del 187. Sí. Lo que el procedimiento especial es que no puede violar la ley. Está bien. ¿De acuerdo? Gracias, senador. Sí. Palabra el senador Zoé Robledo, posteriormente el senador Gracia. Sí, tú, también tú. Sí, paisano. Muchas gracias, senador presidente. Lo que estamos viendo el día de hoy es la instauración de un procedimiento legislativo que viola nuestro reglamento. Para ponerlo así muy claro, como aquellas promociones que decían viaje hoy, pague después, hoy lo que está planteando el senador Penchina es discuta hoy y vote después. Para lograr esto, tiene que violar el reglamento. Y déjeme hacerle un comentario y una pregunta. Primero, el comentario es que efectivamente el numeral 2 del 187 establece las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto, cuando así lo requieran, pueden acordar un formato especial, pero establece específicamente para la formulación y la discusión de un dictamen. Esto se entiende, porque así lo hemos hecho en otras ocasiones, como la medida que permite que existan los foros. Por eso habla de discusión de un dictamen, pero nunca habla de la votación, el numeral 2 que tanto insiste usted. Nunca establece que con este numeral se puedan adaptar las formas como se votan. La lógica legislativa debe de ser siempre la de formulación, discusión y posterior votación del dictamen. Tampoco el numeral 2 del 187 establece lo que usted dice que establece. Número 1. Número 2, solo para que quede claro, la reforma financiera constó solamente de un dictamen. Este no es el caso. Aquí, desde el 24 de junio, se había planteado que fueran agrupadas todas las leyes en 4 dictámenes. Entonces, es falso decir que ya se hizo alguna vez. Era un solo dictamen en la reforma financiera. No hay una práctica anterior. Y ahora, vayamos al asunto de fondo. En el artículo 187, tan citado, en el numeral 2, dice, cuando las circunstancias para el desahogo de una iniciativa o proyecto así lo requieran. El tema de fondo es que esas circunstancias no están claras. ¿Cuáles son las circunstancias que cambiaron de el 26 de mayo, cuando ustedes planteaban que discutiéramos conforme al reglamento, y que se modificaron esas circunstancias al 4 de junio?
Porque, ¿qué es lo que ustedes dicen en el considerando? Y lo hemos discutido en algunas ocasiones, el senador Lavalle hizo una argumentación al respecto, lo mismo el senador Vega Casillas. Dicen, lo que pasa es que el 26 de mayo no nos habíamos dado cuenta que todas estas leyes tienen una lógica de integralidad. Déjenme leer qué es lo que están planteando como el considerando, por el cual están modificando el formato de esta discusión. Dice, en virtud de lo anterior, y toda vez que las iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso al Senado de la República en materia energética guardan una integralidad, por lo que, a fin de evitar antinomías e inconsistencias y atendiendo a la transversalidad de los contenidos de las mismas, las juntas directivas consideran necesario modificar el calendario que se refiere al numeral 4 del acuerdo en referencia para efectos de que pueda establecer un periodo continuando el análisis y discusión de cada uno de los 4 proyectos de dictámenes, atendiendo al orden a que hace referencia el resolutivo tercero. Entonces, pasaron dos cosas. No hay la capacidad para haber visto esto el 26 de mayo, no se habían dado cuenta que había integralidad y entonces habían planteado un calendario en donde se discutía y se votaba primero un dictamen y después otro, y después otro, y después otro, o hubo un cambio de circunstancias. El asunto es que esas circunstancias no las están aclarando. Y el cambio de circunstancias tiene que ver con una serie de condicionamientos que el Partido Acción Nacional estableció en la voz de su coordinador parlamentario en el Senado de la República. Pero eso no lo están diciendo así. Entonces, ¿cuál es la lógica de seguir utilizando el reglamento para encubrir negociaciones que no se están dando ni en el seno de las comisiones, ni en un proceso legislativo que debería de ser, en el tema más importante para nuestro país, el más transparente, el más escrupuloso, el más difundido? Ese es el asunto de fondo. Entonces, por lo menos por un acto de transparencia y de conciencia personal, aclarémosle a la población cuáles son esas consideraciones que se modificaron del 26 de mayo al 4 de junio. ¿Qué pasó en esos días? Porque la gente no lo sabe. Ustedes votaron este acuerdo, lo argumentaron, explicaron por qué estaban votando así y dijeron que así debía de ser y que el mundial no importaba, que fuera el día de la inauguración y que no se iban a poner pantallas y una serie de cosas que distrajeron, que paralelamente se estaba dando una negociación que hoy no ha concluido. Discuta hoy y vote después no puede convertirse ni en una práctica, ni mucho menos en algo que se pueda aceptar por el simple honor del Senado de la República. Si lo que ocurrió fue que se ganaron 18 días para seguir una negociación paralela, pues díganlo, por lo menos nos sentiremos más tranquilos de saber las razones reales para desdecirse de un acuerdo escrito por ustedes, votado por ustedes y ahora con el reglamento quererlo violar. Por eso la pregunta es muy simple. ¿Cuáles son estas circunstancias que, según el 187, tienen que venir fundamentadas, que son circunstancias especiales para plantear un acuerdo de discusión diferente? Gracias. El senador Vega me ha pedido la palabra para alusiones personales. Sí, a ver, ya apunté, permítanme. He apuntado al senador Isidro Pedraza, quien pidió la palabra, el senador Encinas, la senadora Dolores Padierna, permítanme, el senador de Médicis, cuarto bat, el senador Manuel Barlet, el senador Robles. Una moción. Sí, nada más déjenme, para guardar orden y no atropellar el derecho de hablar de todos. Una moción. Si me permites. Le he dado el uso de la palabra al senador Robledo, está inscrito el senador Gracia, el senador Isidro Pedraza, el senador Encinas, la senadora Dolores Padierna, el senador de Médicis, el senador Manuel Barlet y el senador Benjamín Robles.
para hechos bajo la intervención del senador Robledo que aludió al senador Vega, para alusiones personales… No, ahí no hay alusiones personales, señor. Yo creo que perdón. lo precise, no mencionó su nombre. Sí lo mencionó. Él mencionó partido. A ver, senador al senador Lavalle y al senador Vega. A ver, le ruego que le escuche. No, hacer la moción? senador Robledo, sí lo señaló. ¿Puedo hacer la moción? Si estamos en la misma sesión, senador, sí lo mencionó. Entonces estoy obligado a darle la palabra al senador Vega y después el senador Gracia me ha pedido hacer una moción. No, la moción es antes de que le den la palabra al senador Vega. No, sí. Tiene la palabra el senador Gracia. A ver, porque yo me estoy confundiendo. Y es muy temprano para confundirse. Ya estamos entrando en la discusión del proyecto. Entonces, bueno, nada más para que quede claro, porque pareciera que estábamos hablando… No, pues, yo creo que tenemos que darle orden. Yo creo que ya tenemos que entrar al tema de procedimiento respecto Estamos en el al fondo. procedimiento. No, que seamos que quede claro. Ok. Sí, senador Gracia, estamos sobre la discusión del método que ha propuesto la mesa para que sea discutido y en su caso votado, aprobado o desechado. Senador Vega, tiene usted la palabra. Muy brevemente, senador. Bueno, con respecto a la intervención del senador Robledo, ya fue planteado eso la vez anterior, ya fue contestado, así que no insistiré en ese asunto, solamente decir que cuando el PAN tenga algo que decir, nombrará sus propios voceros. Gracias, senador Vega. Tiene la palabra el senador Raúl Gracia. Bueno, creo que hablando de este proyecto que le presentamos a las Comisiones Unidas, el único objetivo es salvaguardando el derecho que todos y cada uno de los integrantes de estas comisiones tenemos para discutir y para votar, darle un orden y una publicidad suficiente a este tema. Ese es el único objetivo que buscamos privilegiar con este proyecto. Yo les pediría, si a los que van a intervenir en contra, que mencionen concretamente en qué se les inhibe en su derecho de participar reglamentariamente con voz o de participar reglamentariamente con voto en el proyecto que se plantea. Si ustedes nos señalan un argumento de cómo se está privando el derecho de voz y voto que a todos y a cada uno de nosotros corresponde por disposición legal, entonces podríamos analizarlo, pero si es únicamente para generar un caos y un desorden que no le privilegia a esta discusión y a este debate que es de gran relevancia, pues creo que no son atendibles. Gracias. El senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Yo creo que parte de la discusión que se está dando aquí tiene que ver con el enfoque de cómo abordar esta discusión de este gran dictamen. No es un dictamen cualquiera, no estamos discutiendo aquí un dictamen muy superficial que no va a afectar la vida política de nuestro país. Es un asunto en donde hemos dejado muy manifiestas las posiciones políticas de cada quien en torno a la concepción de esta modificación constitucional. A nosotros nos interesa una discusión que no se ha podido dar. Hay intenciones escondidas durante más de 15 años que han sido manifiestas por quien conducen esta reforma, pero nunca ha habido una discusión en la sociedad. Y ahora que tardíamente presentaron las iniciativas de las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional al 25, al 27 y al 28, nos interesa a nosotros profundizar el análisis de lo que se está planteando aquí, porque es necesario debatir de cara a la sociedad. La forma como la están presentando es para tratar de eludir el debate, que hablen 2 y 2, se cierra y se consulta. Si aquí me preguntan si ahorita se consulta, si ya está suficientemente discutido el planteamiento, van a ganar de que ya está suficientemente discutido y se va a imponer el mecanismo. Se trata aquí de alguna manera, hacer valer un uso numérico de la fuerza que empañe y le reste legitimidad a la discusión de un proyecto de ley. Se trata aquí fundamentalmente de cerrarle la puerta a la discusión y no darle cabida a otras opiniones que analizan, que cuestionan, que de alguna forma se contraponen a lo contenido en las diferentes leyes de este primer paquete de iniciativas.
Queremos fundamentalmente que se haga lo que se ha dicho, que entremos a una discusión en lo general, a fondo de esta ley, que no limitemos incluso el ejercicio de la participación, porque esto limita y debilita la discusión de este debate. Por eso, presidente, en el entendido de que hay una absoluta disposición para que esto se haga de cara a la sociedad, bueno, ajustémonos a este procedimiento que estamos proponiendo nosotros, discutir en lo general, para que después del 23 de junio pasemos a las reservas en lo particular y podamos entonces empezar la discusión de esto. No sería correcto hacerlo de otra forma, señor presidente, y esa es una de las cosas que fundamentalmente queremos plantear. No se trata de generar desorden, no se trata de alargar una discusión. Si hay un método, hay una fecha establecida, vayámonos a los plazos establecidos y discutamos en esa posibilidad. No nos coloquen etiquetas de algo que no queremos. El hecho de que estemos presentes aquí significa que nos interesa esta discusión. Si estamos cuestionando el procedimiento es porque nos interesa dejarlo claro a la sociedad. Esa es la posición de muchos del PRD que hoy estamos aquí, señor presidente y compañeros senadores. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Alejandro Encinas. Gracias, señor Penchina. Bueno, yo quisiera referirme y hacerle una pregunta en particular al senador Raúl Gracia en su carácter de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, cuya función fundamental, y para eso se crearon las comisiones de estudios legislativos, es para salvaguardar el cumplimiento irrestricto de las normas y disposiciones que nos hemos dado en la elaboración de leyes y en la elaboración de puntos de acuerdo. Si alguna tarea debe tener la Comisión de Estudios Legislativos es cuidar que el procedimiento se cumpla escrupulosamente. Ya se ha referido aquí que en el artículo 187 en su primer párrafo establece con toda precisión cuáles son las reglas que deben de seguirse para el debate en las comisiones dictaminadoras. Y efectivamente el segundo párrafo señala la posibilidad de establecer acuerdos especiales. Pero el acuerdo especial nunca puede estar por debajo de las normas que rigen el desempeño legislativo, ni puede restringir los derechos de los legisladores, en este caso de las y los senadores, a participar en todo momento en el debate de la discusión de un dictamen. Por eso en las comisiones, y ese es el propósito de una comisión dictaminadora, es donde se hace el debate de fondo, se fijan las posiciones, se toma la posición en lo general, se hacen las reservas en lo particular y se presenta un proyecto que prácticamente debe ir decantado al Pleno del Senado. Y aquí pretender limitar a dos intervenciones en lo general la discusión, limita en primer lugar el derecho que tenemos todas y todos los senadores, sean o no sean miembros de la comisión dictaminadora, a participar. Y en segundo lugar, mezclar la discusión en lo general con lo particular rompe con el principio fundamental de la práctica y el debate legislativo, porque la discusión en lo general es donde se hace el debate sobre el contenido, el concepto, el objetivo de cada ley, y la discusión en lo particular fija en términos puntuales en qué artículos están los diferendos en lo sustancial. Yo creo que debemos apegarnos estrictamente a nuestro reglamento y el acuerdo especial no puede conculcar nuestro derecho a intervenir en el debate en lo general y en la presentación de este en lo particular. Y la democracia no se reduce a la suma de votos para construir una mayoría. La democracia y la democracia parlamentaria en particular implica el reconocimiento del disenso, de la pluralidad, del diferendo en los debates que tenemos e implica la discusión de las ideas. Podrán ustedes ponerse de acuerdo al final y lograr una mayoría, pero nuestro derecho
a opinar y dar nuestro punto de vista, no puede conculcarlo un acuerdo como el que se nos está presentando. Entonces le pediría al senador Gracia, pues él es el responsable de garantizar que se cumplan las reglas que nos hemos dado, que me dé su punto de vista. El senador Gracia, en alusiones personales, tiene el uso de la palabra. Bueno, agradezco la intervención y fue claramente lo que establecí en la primer uso de la voz que me permitieron. Si yo observara que algún senador, en términos de su mandato constitucional, se le inhibiera de su posibilidad de ejercer su derecho a voz y a voto, tanto en lo general como en lo particular, lo refiriera, e inclusive solicité que si alguien en su debate quería entrar en contra de este tema, fuera preciso al efecto, señalara en qué fuese, porque a lo mejor, obviamente todos tenemos omisiones, podría haber una omisión, pero yo no observo en ningún momento que se inhiba el derecho al uso de la voz, que no es únicamente para dos participantes por tema, es mucho mayor en el acuerdo que se dio de lectura, ni en el voto, a favor y en contra, y posterior se permite en lo general. Ojalá y ahorita ya puedan repartir el documento para que pueda una lectura integral. No estamos en diálogos. ¿Me permite concluir? Le pediría, senador Pedraza, que permita concluir al orador. ¿Puedo concluir? Por favor. Ok. Se va a votar en lo general y en lo particular. Se va a discutir en lo general y en lo particular. Únicamente se le está dando orden a tanto la discusión en lo general y en lo particular, como en la votación en lo general y en lo particular, sin inhibir a nadie de los derechos que sabemos tienen. Senadora Dolores Padierna, por favor. En primer lugar, seguimos sin tener el documento en nuestras manos. El que usted leyó y que ordenó a la Secretaría que repartieran y que tramposamente no reparten porque ustedes suponen que las cosas tan íntegras… ¿Mande? A nadie. No, a nadie le han dado. A nadie han dado el acuerdo porque ese acuerdo es en realidad un acuerdo para impedir el análisis de un tema fundamental, no para el Senado, sino para el país, para México entero. Primero, las juntas directivas dieron a conocer a través de los medios de comunicación un acuerdo que establecía fechas para discutir 4 paquetes de esta reforma. Luego, Madero, presidente del PAN, exigió que no hubiera discusión energética hasta que no le entregaran las 31 leyes electorales estatales. Luego, las juntas directivas de estas comisiones cambiaron su acuerdo anterior y englobaron en una sola discusión un paquete gigantesco de temas. Entonces, lo que está detrás de estas trampas no es de que queramos un debate en desorden, lo que queremos es que el pueblo de México conozca qué contienen estos documentos. Ustedes publicaron solamente 4 de 21 leyes que contiene este paquete. Solamente conocemos, o la población a través de internet, quien ha podido bajarlo, tiene el conocimiento de 4 leyes. Esas 4 leyes, una es la reglamentaria de los artículos constitucionales, que es la ley de hidrocarburos. Tiene su impacto, a su vez, en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, en el fondo petrolero, en la ley de órganos reguladores. Y nada más esa ley tiene 156 artículos y aborda temas de enorme importancia para el país. No se puede con 2 intervenciones en lo general dar por terminado el debate en lo general y luego esperar hasta que Madero les diga, ya tengo mis 31 leyes
y entonces ya pueden votar. Y entonces regresen acá, hagan su acuerdo cupular de este duopolio político que se ha venido formando en México, este duopolio que quiere sobreponerse a la Constitución, a los poderes de la Unión, a no hacer valer el derecho que tiene el Senado de la República como un poder constitucional en equilibrio soberano, autónomo de tomar sus propias decisiones. Aquí solamente vemos abyectos a Madero y a Peña Nieto. Lo que ellos acuerden, aquí se vota. Y solamente vemos en la actitud de los presidentes de estas dos comisiones el sí señor, como antiguamente ocurría. ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted diga, señor presidente. Esos son los que dirigen estas comisiones. No puede México estar sometido y al arbitrio de la arbitrariedad, de la imposición, de la simulación de la que están haciendo objeto en estas comisiones, que en realidad lo que quieren es que no se discuta, que no se conozca, que no se debata, que los temas no los sepa el pueblo de México, porque si supieran lo que tienen estos documentos, habría sin duda alguna una insurgencia cívica y por eso lo quieren engañar al pueblo de México. El senador Jorge Lavalle. Presidente, antes de solicitarle si es tan amable de ordenar nuevamente que repartan el documento para que los senadores tengan a bien comentarlo también, por favor. Ya lo ordené, señor senador, y le pido a la Secretaría Técnica que se apure a distribuir dicho documento, pero además le ofrezco algo. En su momento, y para poder contestar diferentes alusiones, yo propondré volver a leer el acuerdo de mayo, el acuerdo de junio y el acuerdo que está a discusión. Senador Lavalle, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, creo que ha quedado claro el planteamiento que hacía el senador Gracia, en cuanto a que ha quedado claro que el planteamiento que hacía el senador Gracia, donde el método de deliberación no está peleado con el método de votación, ni en ningún momento se está violentando absolutamente ningún reglamento ni ley vigente para todos nosotros. Y de hecho, pues existe un antecedente que no solamente es muy común, todos los años ocurre, por ejemplo, en la deliberación del presupuesto. Primero se abre comisiones, se invita a gobernadores, se invita a todos los que quieren hacer sus reservas correspondientes, sus planteamientos, y después se somete a votación en lo general y en lo particular. Este método que se está planteando es similar y efectivamente, como decía el senador Zoé, o sea, existe correlación entre el dictamen 4 y el dictamen 3, y entre el dictamen 3 y el dictamen 1 y el dictamen 1 y el dictamen 2. Entonces creo que la integralidad sí es fundamental para que no votemos algo en lo general, que la reserva de un dictamen posterior pudiera modificar algo ya votado. Entonces creo que la lógica pues ahí es exacta. Por otra parte, pues también lo que comentaba el senador Pedraza, pues yo creo que es lo que hemos venido insistiendo todos desde hace mucho, queremos ya iniciar la discusión y el análisis de los detalles de todo esto. Yo tengo mucho interés, y lo he dicho públicamente, de escuchar los planteamientos de muchos de los compañeros que están aquí presentes, que no hemos tenido la oportunidad de escucharlos y que pues yo sí quiero ver las posturas, porque yo sí he visto grandes coincidencias entre las propuestas de leyes secundarias que presentó el año pasado el PRD con lo que estamos aprobando en este momento. Entonces creo que va a ser muy interesante y debe de enriquecer de manera importante el debate que tengamos acá. Entonces lo que yo digo es, pues empecemos a debatir, empecemos a platicar, empecemos a analizar y vayamos viendo, de acuerdo al ritmo que este mismo análisis vaya teniendo, pues los tiempos que se vayan generando. O sea, no tenemos una camisa de fuerza con los tiempos. Creo que al contrario, lo que queremos, y somos coincidentes, creo todos en ese sentido, es que se difunda, que se conozca la postura de todos nosotros y que tratemos entre todos de aprobar las mejores leyes secundarias. Gracias. El senador, ¿pero cuál alusión personal? ¿Qué dijiste? Si usted se siente aludido, aunque nadie escuchó su nombre, senador Pedro. A ver, David, ¿vamos a estar en la misma reunión, sí o no? El senador que acaba de hacer uso de la palabra mencionó mi apellido, no mi nombre. Y él hacía referencia a la urgencia que tenemos de entrar a discutir estas leyes reglamentarias. Yo quisiera que una de las cosas, aprovechando esta alusión que se me ha hecho, que modifiquemos el documento que han presentado y que le pongamos ahí que habrá las rondas necesarias en la discusión en lo general.
no lo limitemos a 2, a las rondas. Esto pudiera bajarle mucho la atención al espíritu de la discusión que tenemos, porque, senador Gracia, cuando usted dice que quiere saber, y hasta te lo iba a preguntar, yo se lo había leído, si alguien está limitado con este documento, y se lo contesto también al senador Lavalle, sí nos sentimos limitados con hasta dos rondas de intervenciones. Y esto nos limita en la postura. Son 4 dictámenes, lo tenemos que discutir en lo general, no podemos suscribirnos solamente a 2 participaciones, porque esto nos limita la posibilidad de analizar varias cosas. Yo quiero, por eso, que si está entendiéndose en la mesa directiva de estas comisiones el contenido del debate, se disponga a ir modificando la propuesta que ha hecho para que podamos puntualizar en un sentido de avance en este sentido, que entremos en la discusión en lo general, dictamen por dictamen, y luego pasemos a las reservas en lo particular, dictamen por dictamen, pero no un dictamen y en lo particular, sino los 4 en lo general y luego ya los 4 en lo particular en el orden que se fueron presentando. Y esto ayudaría a que pudiéramos hacer con orden la discusión. El senador Gracia preguntaba que no encuentra un procedimiento puntual planteado. Yo me atrevo a hacer esa sugerencia para que la anoten y la revisen en el planteamiento que han hecho ahí. Gracias, senador. El senador de Médicis. Sí, muchas gracias, con su venia, presidente. Primero decirle a los compañeros del PRI y del PAN que no se hagan bolas ni nos quieran hacer bolas. El 187 es contundente, plantea 2 momentos para discutir los dictámenes. Uno, una situación de normalidad, y la otra, una situación de excepción. Ustedes están convocando al numeral 2 del 187, pero la excepción se debe dar sin violentar los procedimientos establecidos. Es decir, tienen que fundar cuál es la causa, motivo, razón, o como dice el propio numeral 2, la circunstancia que obliga a las mesas directivas de las Comisiones Unidas a plantear un procedimiento especial. No lo han dicho. También quiero decirles, compañeros, que tengan cuidado. La mayoría mecánica genera exacerbación de ánimos, no solo de los legisladores, sino de la población en general. Les pido amablemente y con toda la cortesía parlamentaria que sean responsables y que se sujeten al numeral 1, donde ya se da el orden de cómo deben ser las discusiones en lo general y en lo particular, no al lugar, al numeral 2, ¿a dónde nos va a llevar un procedimiento especial que viola la ley? A la anarquía, a la confrontación de los senadores, a la descalificación. Se limita de manera arbitraria la libertad de los legisladores para discutir. Hemos dicho en muchas ocasiones que la esencia del Parlamento es precisamente la discusión a profundidad de todos los temas, y hoy se pretende, con ese acuerdo, si se impone, que la esencia del Parlamento no se lleve a cabo. No tengan temor, hay que dar la discusión de cara al país. El país tiene que conocer qué es lo que se pretende hacer en esta reforma energética. Y por último decirles, compañeros del PRI y del PAN, por último decirles que el país está esperando una discusión amplia, responsable, y que la democracia se imponga al final de la discusión. No tenemos miedo al mayoriteo si se da cumpliendo absolutamente todos los procedimientos de ley. Gracias, presidente. Gracias, senador. El senador Manuel Bartlett. Quiero felicitar a la senadora Padierna por su claridad, porque lo que aquí falta es claridad.
Sí, lo que aquí falta es que hablemos con la verdad. Y nos enredamos porque se dicen mentiras, se atropella, para sacar las cosas adelante al gusto de quienes han organizado una mayoría, digo yo, absurda en cuanto a lo que deberían de representar. Miren, tan es así que han querido presionar desde el principio, es lo siguiente: este acuerdo que ustedes consideran que es válido es ilegal, porque el acuerdo que estamos discutiendo lo aprobaron las mesas directivas con 2 votos en contra. Y las mesas directivas no pueden aprobar un acuerdo que no discutan las comisiones, de ninguna manera. Entonces dicen que ya además llegan al extremo de que cuando ustedes aprueban un acuerdo, dicen, y ya no se puede discutir por las comisiones. ¿Cómo pueden decir? ¿Cómo pueden atreverse a decir, ya no se puede discutir por las comisiones? Ya las mesas directivas establecieron este acuerdo. Este acuerdo no fue aprobado por las comisiones, es falso. Por eso estamos discutiendo un armatoste que inventaron ustedes. Y desde ahí empiezan todos estos problemas que ahorita están surgiendo, ¿verdad? Un acuerdo aprobado exclusivamente por mesas directivas, para empezar. Y segundo, mienten cuando dicen que no se inhibe a nadie. Bueno, mienten en los medios de comunicación. En la última sesión tuvimos que estar usando la voz sin el micrófono porque decidieron ustedes que ya se había discutido totalmente un acuerdo que no se había discutido, no había visto más que una ronda. Ya acabaron todos los oradores, se tiene por suficientemente discutido un acuerdo que nunca se discutió. Entonces, ustedes están provocando esos problemas. No pueden seguir así, violando el reglamento, la ley, la decencia, incluso se los dije en ese momento. No puede ser. No podemos discutir algo que es fundamental para el país, lo vamos a ver si lo vemos con calma. Eso es una cuestión espantosa para los mexicanos, y eso es lo que tienen que oír a través de los medios, que espero que el día de la libertad de prensa ahora sí cumplan con su libertad de prensa y no estén destinados a sacar exclusivamente lo que este grupo y este poder está pidiendo. De manera que no se discute y sí tratan de acallar a la gente y no dejaron hablar y aprobaron esto que estamos discutiendo ustedes solos, para que veamos a qué grado están distorsionando todo con ese ánimo y esa soberbia que les da que los votos del PAN y el PRI son suficientes, aunque sus electores no los hayan considerado así. Ahora, fíjense ustedes otro dato de la soberbia esa y de la violación. Aquí tenemos en este dictamen 81 cambios a la ley, ¿no? Y esos 81 cambios los hicieron ustedes. El texto dice las comisiones atentas a lo que se discutió, que no se discutió nada en esos foros, que fue una farsa. Tenemos aquí una serie de cambios, las comisiones no han metido eso. Y se permitieron, además, hacer una campaña en 3 días diciendo que las comisiones ya habían reformado y habían presentado todos estos 81 cambios. Es mentira, esa la hicieron ustedes solos la hicieron. Entonces, claro, pues nos colocan a todo mundo en una situación de falsedades, de trampas, de violaciones y de imposiciones. Y sí tratan de que no se discuta, lo hemos dicho 1000 veces. Claro que se inhibe. No permiten que se discuta uno de los temas más importantes de este país, que lo tiene que saber la población, con todos sus detalles. Las barbaridades que están aquí, los necesita saber la opinión pública y esperemos que los medios de comunicación lo saquen para que todos los mexicanos lo enteran. Entonces, no sigamos con trampas, no sigamos simulando, no sigamos atropellando con votos, porque lo único que van a lograr es llegar a la mayor violación y la total invalidez de lo que aquí se haga. Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett. El senador Benjamín Robles. Muchas gracias. El senador Penchina, senador Gracia, compañeras, compañeros senadores,
sí queremos, yo a eso vine, compañeros legisladores, sí queremos un debate ordenado. Inclusive en el PRD ya hasta nos pusimos de acuerdo en los planteamientos en los que podemos dividir, sí queremos un debate ordenado. Pero evidentemente lo que no aceptamos es un planteamiento que conculque nuestros derechos. Lo que no aceptamos es un planteamiento que violente el reglamento que nos hemos dado en este Senado de la República para las actuaciones que hacemos. Lo que queremos es que seamos tratados igual. Aquí sabemos que algunos venimos con uso del derecho de la voz y no del voto, pero tenemos el mismo derecho a estar aquí y tuvimos que pedir 3, 4 veces que nos dieran este documento porque hay un señor que trabaja con alguno de los senadores aquí presentes no quería darnos hasta que no le dijeran por enésima vez que tenemos los mismos derechos. Por eso nosotros estamos planteando este tema, es así de sencillo. Como hubiese sido muy sencillo, senadores presidentes de las comisiones, que como lo hemos acostumbrado en este Senado de la República, hubiesen corrido la cortesía, pues de filtrarnos este documento, socializarlo, porque no, pareciera que esta es la forma en cómo vamos a iniciar este gran debate de este tema trascendental, con ocurrencias nada más acordadas en la construcción de esa mayoría que ha estado señalada una y otra vez. ¿Por qué razón? ¿Qué se pretende ocultar o hasta dónde se piensa llegar? ¿Qué no estamos dispuestos a que los ciudadanos de este país conozcan todos los planteamientos que venimos a hacer? Estamos bien preparados para que se escuche por qué nosotros argumentamos que esta receta presentada en las propuestas de leyes secundarias enviadas por el Ejecutivo es un desastre para el país. Estamos preparados y queremos debatirlas. Y sí queremos, mi estimado senador Lavalle, sí queremos que nos escuchen, porque todavía tenemos la esperanza de que con nuestros argumentos se corrija esto que pareciera ser una ruta de desastre para el país. Sí queremos, a eso venimos aquí. Sin embargo, hemos ocupado las primeras horas de este debate a pelear los derechos que tenemos como senadores, porque si no lo hacemos, entonces pues ya estamos viendo el mayoriteo en uno de los temas más trascendentales en la vida política de este país. Yo creo, y lo digo con sinceridad, lo he dicho en otras sesiones de trabajo donde he visto esta misma práctica insana, que sí valdría la pena entrar en un receso, recuperar el orden, no violentar nuestro marco jurídico, porque lo digo con respeto, no se me vea con un ánimo contrario al que quiero expresar. Venimos en la idea de debatir, pero también sabemos que hay otras prácticas parlamentarias y tendremos todo el derecho a usarlas, porque estamos en defensa y con un mandato de quienes nos trajeron a este Senado de la República. Y lo único que estamos planteando en este momento es debatir de altura. Y para empezar, lo que estamos exigiendo es que se cumpla nuestro marco jurídico. No rehuir el debate. Queremos, mi estimado Jorge Luis Lavalle, que nos escuchen, pero también queremos que los escuchen los ciudadanos de este país para que se den cuenta de la diferencia, de los planteamientos. Y porque todavía creemos que podemos encontrar, identificar esos puntos de encuentro que nos permitan crecer como nación. Porque sí sabemos que el sector energético es importante, pero que lo que no aceptamos, lo hemos reiterado hasta el cansancio, son mecanismos de privatización, de entregar nuestra riqueza nacional a manos extranjeras, que en nada les interesa lo que sucede en este país, y para eso nos hemos nosotros preparado. Lo único que me resta, senador presidente de la Comisión de Energía, senador David Penchina, sí es escuchar algunas preguntas que han formulado aquí mis compañeros de bancada. Las preguntas que con mucho tino y precisión hizo Zoé Robledo, las que hizo Alejandro Encinas, porque hablan de la necesidad de cuidar este proceso que pareciera que lo estamos iniciando con el pie izquierdo y todavía podemos corregirlo.
porque el ánimo lo tenemos de venir, como lo compartía yo hace un rato, como Miguel Ángel Chico cuando entré a este salón, con ánimo constructivo, pero con un terreno parejo, como debe ser. Es cuanto. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Ascensión Orihuela. Gracias, senador Penchina. Bueno, pues la verdad a mí me sorprende mucho el intento de descalificar al Senado de la República, porque eso es lo que yo estoy escuchando, yo así lo interpreto. Se han dicho muchas cosas, se ha dicho que se pretende imponer la decisión de un duopolio. Yo quiero recordarles que el Senado, si no estoy equivocado, tiene la representación de 7 partidos políticos, que uno de ellos aparentemente ya perdió su representación, que es Convergencia, que la senadora de Convergencia se sumó a otro partido, y si no estimo mal, el respaldo a esta reforma tiene a los partidos Revolucionario Institucional, al Partido Verde, al Partido Acción Nacional, y creo que pudiera tener también el del PANAL. Y por otro lado, creo que la resistencia a la modernización del país está prácticamente en 2 partidos. Entonces, no entiendo bien la aseveración, no la entiendo bien, pareciera que fuera al revés. Y a mí me parece también difícil de entender qué se pretende cuando se dice que se discuta hoy y se vote después. Pues así es siempre. Siempre es así, siempre se discute primero y luego se vota. ¿Qué se buscan interpretaciones a este tema? Bueno, pues está bien que se busquen interpretaciones, pero lo que yo no puedo aceptar es que se intente descalificar las acciones de las comisiones, las acciones del Senado, las acciones de una mayoría que, de acuerdo a la democracia, representa casi el 80% de los votos del Congreso de la Unión. Entonces, me parece que estamos, a veces pareciera que hay 2 arenas, que son 2 arenas. La discusión, el debate en el tema de reforma energética tiene muchos años, pero muchos años, y cada vez que se presenta una discusión de comisiones en el Senado, en la vida política, se pretende establecer que la discusión está empezando. Creo que es muy interesante cuando se habla de establecer una discusión seria y de establecer los puntos de vista de cada uno de los representantes populares, como también se dijo aquí hace unos instantes, con la representación que les dio el pueblo de México de acuerdo a sus votos. Entonces, yo no puedo aceptar que alguien se sienta que tiene la representación de los votos y que discuta la representación de esos mismos votos en otros representantes populares. Señor presidente, no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho el senador Gracia. Coincido ampliamente en que el acuerdo garantiza el derecho y la posibilidad de participación de los representantes populares, y creo que cuando se habla de rondas, cada ronda cuando menos son 7 legisladores, si es que cada partido tiene un representante. Entonces, me parece que se han hecho muchas aseveraciones desde mi personal punto de vista incorrecto. Y quiero reiterar que me parece que lo que el senador Gracia ha planteado es correcto, y yo quisiera escuchar algo en función de qué derecho se está violentando. Yo no encuentro en ningún caso el que se esté violentando el derecho de algún legislador o de algún grupo parlamentario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Orihuela. Tiene la palabra el senador Luis Sánchez. Gracias, presidente. A ver,
nosotros somos los que queremos un debate ordenado. Esta propuesta es la que desordena el debate. Pero qué necesidad, señoras y señoras legisladoras y legisladores del PAN y del PRI, de modificar mediante este acuerdo lo que establece con toda precisión el reglamento. Pero qué necesidad hay de eso. ¿Para qué inventar un proceso distinto? ¿Cómo que no se viola nada? ¿Cómo que no se violenta nada? ¿En qué otro momento hemos discutido de esta manera cualquier otra reforma a leyes? En ninguna. No hay antecedente. No hay antecedente de que nos demos 13 días de discusión y después 48 horas de reposo o no sé de qué, ¿verdad? Y después venga la votación. ¿Pero qué necesidad? Si justamente nosotros somos los que estamos pretendiendo ajustarnos a este reglamento para ordenar la discusión. No es un tema menor. Lo que se pretende aquí es algo verdaderamente impactante negativamente para la vida política, económica y social de nuestro país. Escucho las intervenciones del senador Gracia, responsable justamente en este tema de hacer valer lo que dice el reglamento, en estricto apego al reglamento. Y se pretende violentar con argumentos pues que son no apegados a la verdad jurídica. Escucho otras intervenciones donde se dice que habrá suficiente tiempo para discusión. Bueno, pues eso ya lo veremos. El problema, señoras y señores, es ahora apegarnos al reglamento. Yo hago esa propuesta. Esta propuesta que se tiene para reglamentar esta discusión no es viable. Hay una moción suspensiva. Yo pido que hagamos caso a esa moción suspensiva, que esto lo desechemos y vayamos en estricto apego al reglamento. Y pues de una vez, una moción de mayor tiempo, ya que escucho al senador Lavalle diciendo que coincide con nuestras leyes que propusimos justamente hace más de un año, pues entonces paremos esto y hagamos de esas nuestras leyes el dictamen y ya resolvemos todo esto. Gracias. Para alusiones personales, el senador Lavalle. Sí, no, yo me refería a que hay coincidencias y esas son, yo creo que las que debemos ya deberíamos de estar discutiendo y debatiendo. E insisto, creo que el senador Gracia ha sido muy claro. El método de deliberación no está peleado con el método de votación y sí existen antecedentes, y el más claro es el presupuesto. Y creo que pues todos los compañeros que hayan sido diputadas o diputados pues estarán muy claros de que por la integralidad que tiene y por todos los debates que se dan una vez que se instalan las comisiones, requiere de este tipo de métodos para que las deliberaciones no perjudiquen artículos de leyes que pudieran estar interrelacionados con otros. Entonces yo creo que ahí no solamente no hay violación, es el método más adecuado por la integralidad y particularidad que tiene este modelo energético del cual vamos, o espero que ya empecemos la discusión. Yo nada más lo que sí someto, presidente, es a que pues llevamos pues ya un par de horas debatiendo esto. Creo que pues ya deberíamos de empezar a platicar y a debatir lo importante que creo que todos los compañeras y compañeros legisladores hemos insistido y hemos estado de acuerdo en que empecemos a debatir lo importante, lo fino, los detalles de las leyes. Entonces, pues creo que el método está claro que no es violatorio y yo sí sometería a que podamos ya iniciar un proceso de análisis y discusión. ¿Con qué objeto, senadora? Para hechos.
de la intervención sobre el documento. ¿Me permite desahogar el registro de los que se han inscrito y posteriormente le doy la palabra? Tiene la palabra el senador Mario Delgado. Muchas gracias, senador. Bueno, yo creo que no es menor lo que estamos dirimiendo, que es cómo vamos a desahogar 15 leyes que llegaron aquí al Senado, 21 leyes en total al Congreso. Y no hay acuerdo que pueda ocultar que el planteamiento es que en 13 días desahoguemos 15 leyes. O si incluimos los diputados, son 21 leyes en 13 días. Y si quitamos sábado y domingo, pues tendremos todavía menos días. Sin duda que es insuficiente. Por más que se trate de, con un acuerdo, economizar la discusión, me parece que una reforma tan importante y que va a tener tantas implicaciones para el país, no puede llevarse de esta manera. Y tendría que ser muy cuidadoso el proceso legislativo, que vaya siguiendo puntualmente lo que señala nuestro reglamento, que nos hemos dado ese reglamento justamente para dirimir toda clase de ordenamientos jurídicos, pues vale la pena seguirlo. No se puede ocultar porque es un proceso fast track de aprobación y por lo que se percibe, por lo que tenemos conocimiento hasta el momento, es que realmente el debate no está aquí. El debate está en otro lado y se nos presentan documentos de consenso en el que no se está dispuesto a escuchar absolutamente nada y que es preferible llegar a un acuerdo entre mesas directivas para evitarse la molestia de escuchar argumentos en contra. Llevamos mucho tiempo preparándonos para este debate, llevamos mucho tiempo y muchas horas estudiando lo que se ha planteado por parte del Ejecutivo y sabemos que la reforma energética, la reforma constitucional, llevaron a un grado de detalle los cambios a la Constitución que definen claramente el modelo energético que quiere nuestro país o el modelo fiscal que están planteando realmente para nuestro país. Pero todavía hay mucho que hacer en la legislación secundaria para acotar esa propuesta que se está haciendo y para que efectivamente pueda contribuir, aunque sea un poco, al desarrollo nacional y tratar de detener esta estrategia depredadora que solo tiene como objetivo incrementar los recursos públicos. Hay muchos elementos que se pueden tomar a partir de la experiencia internacional para mejorar las leyes que el Ejecutivo ha presentado al Senado de la República. De tal manera que pedimos un debate ordenado, apegado al reglamento y que se le permita al Senado ser el Parlamento por excelencia, que aquí se diriman y aquí se debatan las leyes que hoy están en discusión. 15 leyes en 13 días es insuficiente, 21 leyes en 13 días todavía peor. Creo que vale la pena que hagamos un debate responsable, ordenado, serio y de cara a nuestra nación. Nos hemos, insisto, preparado para hacer un debate muy propositivo, para tratar de mejorar las iniciativas del Ejecutivo y queremos que sean consideradas. Y si no son consideradas, queremos que con argumentos nos digan por qué no. Porque si no, pues nada más estamos ante un proceso donde se pretende validar un acuerdo que se hace fuera del Congreso, a oscuras y más bien en la mesa de los intereses económicos adversos a nuestro país. El senador… No, dígame. Solamente una consideración en atención a las palabras del senador Delgado, pues yo sugeriría que empecemos a debatir. Gracias, senador. Permítame desahogar
libremente a todos los que se han inscrito para poder proceder conforme al reglamento, y que creo que es lo que todo el mundo está pidiendo, proceder conforme al reglamento. Pero con mucho gusto yo le doy la palabra al senador Rabindranath Salazar, que ha pedido el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues bien, la situación en la que nos encontramos en este momento es muy clara. No podemos avanzar en virtud de que todo está viciado de origen. Desde la elaboración del proyecto de dictamen, o sea, el reglamento es muy claro en el artículo 158, numeral 2, fracción tercera, donde establece que lo elaborará el secretario técnico bajo la injerencia, bajo la supervisión, bajo la conducción de la mesa directiva, situación que jamás se dio ese supuesto. Y luego vean, estamos en el piso 14. ¿Por qué? ¿Por qué trasladar una discusión tan importante a un lugar de difícil acceso, sobre todo con el asunto de los elevadores que están pues bastante mal, donde pues evite que pueda venir, pueda asistir más gente que se pueda enterar de esto tan importante? ¿Por qué en lo oscurito? ¿Por qué en el piso 14? ¿Por qué el plantear una serie de dificultades para poder llevar a cabo un debate en un sitio donde sea mucho más adecuado para poderlo realizar? Les digo yo que hay falta, está viciado de origen y además falta de claridad, y yo les quiero recordar en la pasada sesión que el único que fue muy claro en esta situación fue el senador Gracia. Cuando el senador Vega decía una serie de argumentos en un documento, y después también el senador Lavalle lo secundaba, quien nos dijo con claridad cuál era el motivo de esta situación, de este retraso y de este cambio de fechas, fue justamente el senador Gracia. Él nos dijo: voy a votar condicionado, porque del 10 al 23 tal vez todavía no se resuelve el tema político. Entonces, ¿por qué no nos hablamos con claridad? Yo creo que esa es la situación de fondo de este asunto, que en la medida que estemos sujetos a acuerdos políticos entre los dos partidos, PRI y PAN, y en la medida que te cumplan una ley a cambio de la otra podamos avanzar, pues vamos a seguir en este embrollo. Que no nos extrañe que en un poco más de tiempo, unos días adelante, vuelvan a cambiar las fechas, si es que no se acaba de votar en los estados la reforma política. Entonces, el día de hoy ingresamos un documento muy atento a los dos presidentes de las comisiones, firmado por un servidor, por el senador Zoe, por el senador Mayans, donde solicitamos que se realicen estas discusiones en un lugar mucho más adecuado, donde los especialistas, donde la gente que asiste a los senadores puedan también trabajar y tener a la mano los documentos y no tener que bajar 14 pisos para hacerse de algún material adicional que pueda enriquecer la discusión. Entonces habrá que preguntarnos, hay que darle orden a esto, porque los temas importantes de este debate es qué va a pasar con las tierras en nuestro país, qué va a pasar con el asunto de los trabajadores de petróleos y de la CFE, qué va a pasar con el costo de los energéticos, qué va a pasar con el asunto de la transparencia y la corrupción, o acaso será que aparte del tema político están metidos otros temas de corrupción, precisamente porque vemos ese capítulo muy débil como el asunto de oceanografía, o se estarán negociando algún otro tipo de cuestiones. Habrá que preguntarnos esto, y yo espero amablemente la respuesta al oficio que hemos enviado el día de hoy para poder tener pues un espacio de discusión donde más gente, aparte de la que el día de hoy, que agradecemos su presencia, nos pueda acompañar y pueda estar enterada de un tema de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. Es cuanto. La senadora Dolores Padierna. Gracias, presidente. Una vez que ya nos entregó el documento, lo he estado leyendo y subrayando lo que han dicho mis compañeros, en particular el coordinador, de que no se puede entrar al debate en lo particular hasta que no se haya votado en lo general. Veo la fracción o el numeral 5 romano, algo delicadísimo, que yo quisiera que me explicara en qué regla, en qué norma, en qué ley o reglamento del Senado se encuentra. Dice que agotada la discusión en lo general, se procederá a la discusión en lo particular, que los senadores o senadoras diremos cuáles artículos nos queremos reservar y que se le dará uso de la palabra para que se presenten en bloque y solamente hasta por 15 minutos. En la ley de hidrocarburos, que es una de las 4 del primer dictamen,
yo quiero reservarme 42 artículos, que son temas fundamentales para el país. No puedo hablar de 42 temas en 15 minutos. Entonces, usted dígame esto, ¿en qué regla está? Porque lo que yo quiero es discutir cada artículo, dar argumentos de por qué estos artículos son altamente lesivos para la población y para el país. Usted decía peyorativamente que eran idiotas los que decía en el debate queríamos empalmar, o ustedes que decíamos en nuestro debate que no se empalmara la discusión energética con el mundial. Usted dijo que era de idiotas proponer o discutir ese tema. Yo creo que la verdadera ofensa es que se apruebe estas leyes y se voten sin un debido debate. Eso sí sería tratarnos como idiotas. Gracias, senadora. El senador Miguel Barbosa. Gracias, presidente. Bueno, hemos ya hecho el uso de la palabra varias senadoras, senadores. En lo que entiendo yo es la discusión en lo general del reglamento, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Está abierta la discusión del tema sobre la divulgación de esta sesión que planteó el senador Zorrobledo, ¿verdad? Que es aparte. Digo, un poco para entender qué estamos haciendo ya, en qué punto estamos. Entonces, yo primero quiero, cuando se agote en lo general esta discusión, yo quiero reservar en lo particular de este documento, el que se nos distribuyó, no porque vaya yo a votar, no, porque tengo el derecho de hacer uso de la voz. El punto 2, párrafo primero. Quiero reservar el punto 4, romano, de manera integral, total. Y quiero reservar el punto 5 y el punto 8. Digo, para dar un poco de orden, porque como que nos estamos desesperando y ya no sabemos en dónde estamos, ¿verdad? Estamos hablando en lo general de este documento. En el piso 14, muy alto, así, bien, ya estamos ubicados, en qué punto estamos. Y quiero también hacerle alguna precisión a mi amigo Jorge Luis Lavalle. Cuando hay un dictamen que contiene varias leyes, o más de un dictamen, es el caso del fin de año presupuestal, es el típico de estos asuntos. Lo que se hacen es, las propias comisiones de dictamen hacen un documento que se le ha dado a llamar de muchas formas, desde adendum, que no lo es, no existe en el procedimiento parlamentario ese nombre, pero lo que en realidad es un documento de modificaciones y adiciones para preservar la integralidad. Pero nunca se discute primero en lo general, se discute en lo general y en lo particular sin hacer la votación en lo general, nunca. Eso no tiene antecedente, Jorge Luis. Y ese es el punto. Ya se fue mi amigo Ascensión Orihuela. Porque cuando él dice que no hay violación a ningún derecho de un legislador o legisladora, yo le quiero decir que sí. Porque es la secuencia de actos que constituyen un proceso. Un proceso es una secuencia de actos, siempre, regulados por una norma o por normas, y que tiene por conclusión una sentencia, un dictamen, un laudo, y para el procedimiento parlamentario, sin duda, lo que sería una ley. Claro que sí. ¿Cómo puede, a dónde está el antecedente de cuando concluya la discusión en lo general y en lo particular sin haber votado en lo general, para reservar en lo particular y empezar la discusión en lo particular, de que se pueda votar? A ver,
entre 9 y 10 de la mañana del día 14 o del día siguiente a concluida la discusión, se vota en lo general inmediatamente en lo particular. ¿Dónde está la lógica? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde está la secuencia de actos concatenados para llegar a un documento o a un fin o a un acuerdo que tenga toda una legitimidad o un procedimiento con todas las etapas debidamente agotadas? No la hay, Jorge Luis, no la hay. Ahí está la respuesta, ¿eh? Lo que se ha hecho son documentos que se firman por las comisiones de dictamen y llegan al Pleno directamente para poder preservar esa integralidad. No esto, ¿eh? Esto sí tiene que ver con un acomodo y no quiero referirme a ello porque no debo de hacerlo. Es un acomodo. Los tiempos necesarios para un acomodo ya lo dimos a conocer, ya dimos a conocer nuestra opinión. Ahí sí debiéramos, senadores, estar todos denunciando esos hechos. Entonces, yo les propongo que hagamos de verdad un raciocinio, tengamos racionalidad en nuestro comportamiento, pero sí, como entiendo que esta es una discusión en lo general y falta deshogar la discusión del planteamiento de Zoe Robledo, yo ya hice las reservas de estos artículos para que iniciemos una vez votado en lo general. Yo ya reservé, desde ahorita reservo, para que empecemos la discusión en lo particular de estas mencionados numerales. Pero para este tema de la así, ¿no? Porque eso se tendría que votar ahora en lo general. Pero es parte del acuerdo. Pero ¿cuál? Lo del a ver, tema… ¿me permite? Senador Robledo. Sí, muchas gracias, senador Penchina. Un poco para poner en contexto de lo que estamos hablando, a esta propuesta que se ha solicitado sea parte del acuerdo que hoy se está a punto de votar. ¿Y en qué sentido va? En lo general, Zoe. En lo general, claro. En lo general. Que el 2 de junio acordamos que las juntas directivas de ambas comisiones enviaran a la mesa directiva una comunicación en la que solicitamos realizar las gestiones correspondientes con la Secretaría de Gobernación y las estaciones de radio y televisión para transmitir en cadena nacional y durante el tiempo en que dure la discusión en sesiones de comisiones unidas, es decir, hoy, cápsulas relativas a los contenidos de dicha discusión y que se refiere a los proyectos de dictámenes en materia energética, así como las sesiones en que se lleva a cabo la votación de los dictámenes. A la vez había otra solicitud, al canal del Congreso, para que la producción de las cápsulas de máximo 10 minutos en las que se recoge el resultado de la votación de los dictámenes y las participaciones que los grupos parlamentarios definan como la mayor relevancia para la discusión e información de la legislación secundaria. Obviamente tendrá que ser modificado porque fue a partir del primer acuerdo, en el cual la idea era que hubiera sesiones en las que se discutía y se votaba. Los tiempos de duración de las cápsulas serían distribuidos por tiempos iguales entre cada grupo parlamentario y se promoverá que las cápsulas informativas sean transmitidas alrededor de las 21 horas del día siguiente en los que ocurrieron los debates, aun y cuando estos debates continúen en desarrollo. Estamos nosotros de acuerdo y está la firma al calce del senador David Penchina, el senador Raúl Gracia, el senador Rabindranath Salazar, su servidor, lo mismo que el senador Salvador Vega y el senador Miguel Ángel Chico. ¿Cuál es la lógica de esto? Que coincidimos que un elemento sustantivo de la democracia está justamente en el alcance y además en el sentido de nuestras discusiones públicas y que para eso necesitamos la máxima difusión. Esa comunicación la recibió la mesa directiva el 3 de junio, según el acuse que viene signado ahí que nos repartieron. Y nos responde el 9 de junio la mesa directiva y nos responde justamente con el acuse que tiene de la Secretaría de Gobernación. Vaya, nos responde el día 9 de junio diciendo que el 4, aquí está la fecha, 4 de junio, recibió la Secretaría de Gobernación, asimismo como
la dirección del canal del Congreso y en particular el presidente de la comisión bicameral, que es el senador Alejandro Encinas. Es decir, el día de ayer ellos recibieron esta comunicación. Afortunadamente hay un antecedente de esta situación. Recordemos que cuando discutimos la reforma constitucional solicitamos lo mismo a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, con el mismo proceso, desde la mesa directiva, les contestó 10 horas después. Hoy esas 10 horas pues ya se superaron. Aquí el asunto es que no podemos iniciar esta discusión hasta que no recibamos una respuesta de la Secretaría de Gobernación. Nosotros reconocemos la disposición de la mesa directiva y de su presidente, el senador Raúl Cervantes, en emitir esa comunicación, pero no es suficiente. Es más, no tendría ningún efecto el hecho de que ya haya enviado a la Secretaría de Gobernación esta comunicación. No podemos empezar esta discusión, sobre todo en respeto a los firmantes de esta solicitud, sin tener una respuesta de la Secretaría de Gobernación. Hasta que Gobernación nos conteste, afortunadamente está aquí muy cerca, si están escuchando esto por el canal del Congreso, podrían emitir una respuesta para decirnos cómo va a ser el encadenamiento en cadena nacional de las cápsulas, repito, de 10 minutos, para difundir de manera más amplia este tema. Yo quiero recordarles a los compañeros senadores, con todo el respeto, que el mecanismo de la cadena nacional no es un recurso que solamente puede utilizar el Ejecutivo Federal. Las últimas 3 cadenas nacionales han sido exclusivamente de mensajes del Ejecutivo Federal. En febrero del 2013, a partir de la aprehensión de la entonces secretaria general del Sindicato de Maestros, en enero del 2014, para desear feliz año y delinear los objetivos de su administración de cara a este año, y en agosto del 2013, ¿con qué tema? Con la presentación de la reforma energética. Para eso es que necesitamos un debate, para que se contrapongan los lineamientos, el planteamiento que hizo en cadena nacional el presidente de la República con los debates que se están dando en otro poder, en este caso en el legislativo. Por eso es que yo insisto en que en la medida en que acordamos esto, para la máxima publicidad de este debate, no podemos iniciar este debate hasta que la Secretaría de Gobernación no nos dé una respuesta respecto a qué mecanismo va a establecer, porque son facultades y competencias de la Secretaría de Gobernación el encadenamiento de las transmisiones de radio y de televisión. Yo creo que si tomamos en cuenta que la vez pasada Gobernación respondió en 10 horas, hoy podemos esperarlo el tiempo que sea necesario para que sepamos que esta discusión va a llevarse a cabo con la máxima publicidad. También estamos en espera de la respuesta de la comisión bicameral y de la dirección del canal del Congreso, que seguramente no tendrán ningún inconveniente en generar estas cápsulas de 10 minutos, ya que tienen la capacidad para hacerlas y hacerlas como lo establecimos los senadores firmantes, con una lógica de pluralidad. Pero más allá de eso, lo importante es la respuesta de Gobernación. No podemos iniciar este debate hasta no tener una respuesta de esa dependencia. Gracias. Se ha agotado la lista de los que me han solicitado el uso de la palabra, y yo me he reservado una serie de comentarios, de alusiones personales, de descalificaciones que quisiera compartir en la lógica jurídica de los acuerdos que se han venido aprobando. Si me permite, senadora, yo la escuché con atención, entonces si me permite hablar. Antes de proceder a dar lectura a los documentos base del acuerdo que hoy se presenta, yo nada más le quiero preguntar al senador Barbosa cuál es la base reglamentaria para solicitar que en lo que estamos, que es una discusión de aprobar, modificar o desechar un acuerdo de cómo o cuál va a ser el procedimiento a seguir, cuál es la base reglamentaria para solicitar que se discuta en lo general y en lo particular. Si usted me lo señala para poder marcar el procedimiento de discusión y votación del mismo. Sí. Porque de no ser así, senador, yo estaría obligado, o corríjame usted, en base al reglamento, a preguntar a los miembros de las comisiones de energía y de estudios legislativos, primera, si está suficientemente discutido,
Y si está suficientemente discutido, estaría obligado a tomar la votación de dichas comisiones respecto al acuerdo que creo que hemos debatido ya un buen rato. Entonces, si hay una base legal para discutirlo, el acuerdo, una base reglamentaria, en lo general y en lo particular, nada más que usted me lo señale para que haga yo el procedimiento correspondiente. Sí, con mucho gusto respondo. Es el artículo 187, fracción primera, y me permito leerlo, aunque ya se ha leído más de una vez, para que quede claro. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen en las reuniones de comisiones unidas, se aplican en lo conducente las normas establecidas en el capítulo 7º del título 6º de este reglamento. Ese es el fundamento porque este documento que usted nos presentó hoy, como reglas de la discusión que se aplicarán en el proceso legislativo, en esta etapa del proceso legislativo aquí en comisiones, tiene diversos numerales, ¿sí? Entonces, por eso ya se hizo la discusión en lo general, parece que ya se agotó la discusión en lo general, deberá votarse en lo general, pero yo me anticipé a reservar en lo particular. No hubo un acuerdo previo, como luego suele ocurrir en procedimiento parlamentario, de que se propone a la Asamblea para que se discute en lo general y en lo particular en un solo acto. No lo hubo en este caso, así es que yo por eso entiendo que toda la discusión que se dio es en lo general y ya cerrada esa discusión en lo general, antes de que se vote, yo reservé los artículos y el fundamento es ese, el 187, fracción primera. Nada más déjeme volverlo entonces a leer para ver si estamos leyendo lo mismo, senador. En las discusiones y votaciones de proyectos de dictamen. Sí, este es un dictamen. Este no es un proyecto de dictamen, estamos discutiendo un acuerdo de procedimiento. Ah, ya entendí cuál es su intención. Entonces, lo que le pregunto, y se lo digo de la manera más respetuosa, es que lo que ha sido el debate de toda esta mañana hasta donde vamos, es que lo que estamos discutiendo, a favor y en contra, evidentemente cada quien aquí ha fijado su posición, es un acuerdo de procedimiento, no el dictamen, ni el proyecto de dictamen. En esa, le vuelvo a preguntar respetuosamente, ¿cuál es la base reglamentaria para discutir en lo general y en lo particular un acuerdo, no así el proyecto de dictamen? Bien, a ver, todos los procedimientos parlamentarios deben de ajustarse a una norma expresa o a la aplicación de una norma general para que puedan ser perfectamente legales, ¿sí? Todos. O sea, siempre hay circunstancias que no, oye, senador, que no tienen un procedimiento determinado y hay reglas generales. En la práctica parlamentaria todo el tiempo ocurre un acuerdo en el Pleno que tiene varias disposiciones y se pone a discusión, se tiene que discutir en lo general y después en lo particular. Está bien. Entonces, así es que, señor, nada más termino. Usted se está refiriendo a que es una regla y quiere una aplicación estricta. Este no es dictamen, no hay norma y por tanto solamente se pone a consideración y se vota. No, no, hay que darle formalidad al desahogo de este procedimiento. Créame, senador, que no me equivoco. Y lo hago con mucho gusto, senador. Entonces su base reglamentaria es la costumbre. No. La interpretación de la norma, la norma del Parlamento, de la Cámara. No, puede usted preguntar. Está bien, no. Es que no se refiere a los acuerdos, por eso se lo pregunté. Nada más un asunto. Yo lo haré con mucho gusto. Un asunto. Yo me comprometo a presentar a la mesa directiva del Senado, ¿sí?, una solicitud de interpretación de cómo desahoga una comisión un proyecto de acuerdo que tiene varias disposiciones. Y si me equivoco, lo digo públicamente que me equivoqué. Y si no me equivoco, usted haga lo mismo. Mire, y yo no tendré ningún empacho, si así lo deciden los compañeros que integran estas comisiones, el que lo discutamos en lo general y en lo particular. Ya está discutido en lo general. Muy bien. Permítanme, me he reservado hacer uso de la palabra después de diferentes señalamientos. Si me permiten, y así me lo han solicitado varios senadores, voy a dar el contexto del acuerdo que hemos estado discutiendo, porque se han dicho muchas cosas que verdaderamente son preocupantes y pareciera que se desconoce, y a lo mejor eso ocurre por algunos que no han estado en esas comisiones, la base legal con la que hemos propuesto este acuerdo.
Y la base legal data, en primer lugar, de un acuerdo que fue votado por una amplia mayoría en la Comisión de Energía y en la Comisión de Estudios Primeros Legislativos. No voy a leer todos los antecedentes, del día 29 de mayo. Voy a leer los resolutivos que fueron votados y voy a dar cuenta de la votación, que es lo que dio origen a todo este acuerdo. Primero, las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera, con fundamento en los artículos 129, fracción quinta, 183, numeral 2 y 187, numeral 2, que ya hemos leído del reglamento del Senado de la República, acuerdan establecer el presente método de trabajo para el análisis y la discusión de las iniciativas en materia energética presentadas por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal el día 30 de abril del año en curso, al Senado de la República, mismas que fueron turnadas a estas comisiones por la mesa directiva de dicho órgano legislativo, así como para la elaboración de los respectivos dictámenes. Segundo, para iniciar el proceso de análisis, discusión, dictaminación y, en su caso, aprobación de las iniciativas en cuestión de las Comisiones Unidas con fundamento en el artículo 141, numeral primero del Reglamento del Senado. En la siguiente reunión de las Comisiones Unidas acuerdan declararse en reunión permanente hasta en tanto culmine la discusión y sean votados los dictámenes a que se hace referencia en el presente acuerdo. Tercero, el secretario técnico de la Comisión de Energía, en coordinación con el secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos primera, en los términos del artículo 183, numeral 2 y 158, numeral 2, fracción tercera del Reglamento del Senado de la República, formularán los proyectos de dictamen que corresponden a las iniciativas referidas en el párrafo que antecede del presente acuerdo, tomando en cuenta, además de las iniciativas, las observaciones hechas por los diversos legisladores que integran las comisiones dictaminadoras, así como los estudios técnicos, económicos y jurídicos con que cuenten dichas comisiones y aquellas aportaciones y sugerencias hechas en el marco de los encuentros sobre reforma energética. Asimismo, de las 6 iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el secretario técnico deberá integrar los proyectos de dictamen en los términos siguientes. Primero, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Acciones Público-Privadas, dictamen primero. Segundo, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan reformas diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Eso integraría el dictamen segundo. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con las mismas. Eso integra el dictamen tercero. Y el dictamen cuarto estaría integrado por las iniciativas de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Cuarto, dígame, senador. Con mucho gusto, senador. Cuarto, asimismo, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera, a propuesta de sus respectivas juntas directivas, acuerdan el siguiente calendario para el análisis de la discusión y, en su caso, aprobación de los respectivos dictámenes correspondientes a las iniciativas señaladas en el párrafo que antecede. Dictamen primero, del 6 al 7 de junio, dictamen segundo, del 9 de junio del 2014, el dictamen tercero, 11 y 12 de junio del 2014 y dictamen cuarto, 16 y 17 de junio del 2014. Cualquier modificación a la propuesta del calendario de dictaminación será discutido y resuelto por las juntas directivas de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos primera. Quinto, los proyectos de dictamen a que se refiere el párrafo anterior se deberán dar a conocer a los integrantes de las comisiones dictaminadoras por lo menos 48 horas antes de su discusión y, en su caso, aprobación. Sexto, a las reuniones de las Comisiones Unidas se podrá invitar a servidores públicos especialistas en la materia de que se trate,
con la finalidad de que los integrantes de las Comisiones Unidas puedan hacer los cuestionamientos necesarios para ilustrar su juicio en el despacho del tema en estudio, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 184 del Reglamento del Senado de la República. Séptimo, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, con fundamento en el artículo 129, fracción octava, acuerdan llevar a cabo una reunión extraordinaria de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera el día 29 de mayo del presente año al tenor del siguiente orden del día. Orden del día, lista de asistencia y verificación de quórum, lectura.